Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 20 de septiembre. Terminaron las fiestas patrias, por lo menos 18, 19. Me imagino que el país ahora, el gobierno, entrará entonces en una agenda que lo acerque a las necesidades y preocupaciones de los chilenos. Así que en el programa de hoy, aquí en Política con Carreño, vamos a conversar sobre dos temas que son una preocupación de todos los chilenos: la seguridad y la economía. ¿Qué pasa con seguridad y con economía? Entonces, bienvenidos al programa de hoy y veremos si este trimestre que queda, ¿no? Porque ya, de verdad, ya no queda nada, ya muy poco, con elecciones de por medio en diciembre, veremos qué pasa. De momento, el presidente Boric viaja a las Naciones Unidas, ¿no? Y veremos qué va a decir allá. Seguramente hablará de los 50 años porque ese ha sido el tema de este año, ¿no? Y, y el Consejo Constituyente, ese plebiscito de salida que pareciera ser que mayoritariamente la gente votará en contra. Entonces, pero en fin, no nos adelantemos. Deuda histórica de los profesores. Parece que el gobierno llegó a algún tipo de acuerdo, no sé, sobre esta deuda histórica. El ministro se ha reunido con los dirigentes de los profesores y bueno, veremos qué pasa con esta deuda. Pero por si ustedes no saben, amigos, la deuda histórica son 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares y el gobierno se ha comprometido a pagarla en su totalidad. ¿De dónde va a salir esta plata? No sé. Y fíjense que estos 7.000 millones de dólares significa, significa darle a cada profesor de los 65.000 profesores que están ahí en la demanda, ¿verdad? 90 millones de pesos. Una buena cantidad. El problema es de dónde saldrá la plata, eso por un lado. Ahí hay una hoja de ruta no marcada. El gobierno promete para que los profesores terminen los paros, qué sé yo, y se dediquen a dar clases. Claro que con paro de profesores o sin paro de profesores, la verdad es que las clases funcionan tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces, los estudiantes van a fabricar bombas Molotov. Así que la educación es un desastre, pero en fin, veamos. Hay una hoja de ruta, ¿no? En octubre, por ejemplo, eh, se establecerán los criterios para pagar eh, la deuda o para comenzar a pagar, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los criterios para concretar este pago? ¿Cómo se llevará a cabo este pago? En noviembre, ¿verdad? Siguiendo con este calendario, la evaluación de propuesta económica.
Y en diciembre se presentará el proyecto al Congreso para su aplicación el año siguiente, o sea, el año 2024. Y claro, como supuestamente y de verdad no se puede pagar a todos al mismo tiempo, comenzará por aquellos casos más urgentes, ¿no? Lo que representa el 25% de los profesores. Pero yo creo, amigos, al margen de este acuerdo, del ofrecimiento del gobierno, yo no sé si estas mesas de diálogo, estas conversaciones, van a tener efectivamente un, un resultado positivo para los profesores, no sé. Porque la verdad es que mucho dinero, 7.000 millones de pesos. O sea, 7.000 millones, perdón, de dólares. No de pesos, de dólares. Claro, es una suma astronómica. Y al parecer este gobierno está medio desfinanciado, ¿no? Por lo que uno escucha, lo que hablamos, lo hemos hablado en estos días. Parece que no hay plata, ¿no? No hay plata para esto, no hay plata para lo otro. No hay plata para un proyecto tan importante como el de asociarse al proyecto este astronómico de Israel, 7,5 millones de dólares, que en el fondo no es nada comparado con la plata que se le dio a las fundaciones, ¿verdad? Cualquiera de estas fundaciones obtuvo, sin merecerlo, 7,5 millones de dólares. Pero para estas cosas no hay. Entonces, y menos 7.000 millones. Yo creo que el gobierno está ofreciendo para salir del paso, esperar que el año termine. Después de todo, el año termina ahora, pronto, los cuartos medios, en noviembre, me parece que ya se van. Y así sucesivamente. Así que no creo mucho que esta deuda histórica comience a pagarse el año próximo, menos el año próximo, donde hay toda una problemática con el presupuesto. Y como dijo Marcel, será un presupuesto austero. Hasta el propio Naranjo, ¿no? Eh, reclamó de eso, de la austeridad del, del presupuesto, ¿no? No le hizo mucha gracia a Naranjo el presupuesto este austero que proponía que proponía Marcel, porque dice que así mm, no se puede cumplir con las metas de justicia social. Entonces, claro, el proyecto este del pacto, qué sé yo, del presupuesto, de verdad que no le gusta ni a la izquierda ni a la derecha, o sea, ni a la oposición ni al gobierno. Pero bueno, así están las cosas. Sigamos con economía, pues. Eh, Libertad Económica Anual 2023, fíjense ustedes, del Fraser Institute de Canadá, señaló en su estudio que Chile retrocedió 6 puestos y quedó en el lugar 30 del ranking. ¿Verdad? Este es un organismo serio. Libertad Económica Anual 2023, ¿verdad? Del Fraser Institute. Dice que Chile retrocedió 6 puestos y quedó en el lugar 30 del ranking. Es decir, esto significa la tercera caída consecutiva en el índice. Y obtuvo, como si eso no bastase, la calificación más baja desde el año 1990, cuando se crea, ¿verdad? Digamos, medición, cuando comenzó a realizarse el estudio este del Fraser Institute de Canadá. Entonces, la verdad es que no sé cómo Marcel dice que estamos súper bien, pero tenemos un presupuesto austero, no sabemos qué va a pasar con el pacto fiscal, necesitamos plata porque no hay plata para nada.
y el gobierno ofreciendo pagar 7.000 millones de dólares de deuda histórica a los profesores. Es decir, esto es como una serie de contradicciones, pues, amigo. Entonces, y fíjense que se perdió también en esta evaluación, con esta medición, el liderazgo que Chile tenía en América Latina. Hoy quedó en primer lugar eh, Costa Rica, en el número 21, en la posición número 21. Y Chile quedó por allá, pues, bajó, perdió entonces el primer lugar que tenía en América Latina de desarrollo económico, ¿verdad? Así que no sé cómo Marcel habla de que estamos súper bien. Ustedes lo han escuchado. Toda vez que se refiere a la economía, Marcel dice, oh, estamos, como decimos en Chile, del uno pirulo. Pero parece que no pasa nada, oiga. No pasa nada porque aquí están los organismos que tienen, ¿verdad?, prestigio y que hacen estudios serios sobre la economía. Y la verdad es que yo creo que efectivamente no, no vamos a tener un año bueno en términos económicos. Hay toda una problemática presupuestaria, hay toda una problemática de este pacto fiscal que en definitiva es como el caballito de batalla que tiene Boric, ¿no?, y su gobierno. Para todo es el pacto fiscal. Tiene que aprobarse el pacto fiscal. Hay una especie de manipulación sentimental hacia los políticos, hacia la población, para que se presione a los políticos y si se apruebe. Pero ¿cómo se va a aprobar? La reforma de pensiones hablábamos ayer. El gobierno insiste en 6 puntos para las cuentas, para la cuenta esta social, ¿no? Esta cuenta social de ahorro, qué sé yo, y nada para las cuentas individuales. Y la gente no quiere eso, lo veíamos ayer. La gente no quiere. La gente quiere que sus ahorros vayan a sus cuentas individuales y nada de cuentas sociales. Yo creo que así no se mejora la sociedad, pues. Usted le va a dar plata muchas veces a aquel que no se lo merece, que nunca trabajó, que vive a costilla de sus papás, por ejemplo. ¿Por qué le va a dar? No sé, es un problema serio. Así que no, yo creo que la economía está bastante mala y nos espera un año peor, una inflación tremenda. Quien haya ido a la feria este fin de semana sabrá los precios de la feria, los precios del supermercado. Entonces, claro, hay una inflación que no se registra en términos oficiales, pero que usted y yo la sentimos cuando vamos a hacer las compras. La gasolina ahora aumentó 32 pesos y se dice que aumenta nuevamente sin parar hasta noviembre. Entonces es una inflación impresionante. Así que Marcel debe vivir en ese país, como yo llamé al país de Boris, ese que salió a hablar por Europa, a hablar cosas tan maravillosas. Ese es un país inventado, pues, pero no es el país en el que vive usted, amigo, y en el que vivo yo. Pero en fin, vean, las cuestiones económicas están tornándose ya tema relevante de la agenda. Hay que conversar estas cosas y plantearlas. Y el tema de seguridad. Y para el tema de seguridad tenemos varias fuentes. Vamos a partir con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, realizada, ¿verdad?, en conjunto con el Centro de Estudios para la Acción y Prevención de Seguridad en Seguridad Pública y Crimen Organizado. Es un estudio hecho por ambas organizaciones, ambas instituciones. Por un lado, la Universidad San Sebastián, por otro lado, ¿verdad?, el Centro de Estudios para la Acción y Prevención de Seguridad Pública y Crimen Organizado. ¿Qué dicen estas instituciones importantes? Estudios sobre la seguridad o sobre la inseguridad. Veamos.
un 78% de los chilenos cambió sus hábitos de vida, que también lo he venido comentando en programas anteriores y en mis columnas. Porque uno lo siente cuando habla con los vecinos, pues amigo, cuando habla con los amigos, con los parientes. Donde yo vivo, en mi cuadra, la gente ya evita salir de noche, que es una de las cuestiones que, que apunta, a las que apunta este estudio. Por ejemplo, esta gente, este 78%, evita salir de noche, claro, y por seguridad. No quiere llegar, la gente toma su auto o trata de llegar a su casa antes de que oscurezca. Esa es la realidad. A pesar que usted no sabe si va a llegar incluso a plena luz del día y arriba de una micro, porque ahora están asaltando en las micros. Pero en fin, eso es lo que opina un alto porcentaje de la población, ¿no? Un 70% prácticamente también implementó medidas de seguridad. ¿Y qué significa esto? Significa que gastó plata en rejas, gastó plata en alarmas, gastó plata en cámaras. Y uno habla por la experiencia personal. Yo vivo en un conjunto donde las rejas eran normales. Y a poco andar las rejas se subieron más de medio metro o más con puntas y la gente comenzó a instalar las alarmas, las protecciones en ventanas y en todo lo que sea puerta, y luego las cámaras. En mi propia casa hay varias cámaras. Entonces, claro, esto ha implicado, ¿verdad?, la inseguridad en que vive la gente, ha implicado en un gasto que hasta hace algunos años nadie pensaba en hacer porque no era necesario. Pero hoy día sí, entonces, vean ustedes. Entonces, claro, y además, esto se ha ido en un proceso que no se interrumpe, se aumenta y se aumenta, exactamente. Cada vez, cada mes, aumenta más el porcentaje de gente que entra en estos gastos y que está invirtiendo mucha plata en seguridad. Y es así mismo. Y ojo, un dato que registra, un dato relevante, muy importante, amigos, que registra este estudio de la Universidad San Sebastián, repitamos, ¿no? De la Universidad San Sebastián con el Centro de Estudios para la Acción y Prevención de Seguridad Pública y Crimen Organizado. Este dato de verdad debe ser considerado. 9,8% dice que ya tiene un arma en su casa. Declaran tener un arma en su casa. Yo sé de gente que tiene arma en su casa. Y evidentemente no lo van a declarar o no lo van a decir tan abiertamente en ninguna encuesta, en ningún estudio. Pero yo conozco mucha gente que ya tiene arma en su casa. Y no solamente la tiene, la sabe disparar, está inscrita y dispuesto, además, a matar, a defender su propiedad, a defender su familia, a defender sus bienes, a defender su vida. Y sin ningún tipo de miramiento si es un joven inocente, de 16, 17 años, 15 años que entra a su casa, amigo, es un delincuente. Es un delincuente, no me vengan con historia. Un delincuente que va a violar, que va a matar, que va...
torturar, va a asaltar, y la gente está dispuesta a usar el arma que tiene. Entonces, claro, es un problema de verdad de inseguridad tan grande que vivimos que bueno, el gobierno ya veremos, es bien poco o nada lo que ha hecho en términos de su agenda de seguridad. Pero vamos a tocar ese punto, ya. Sigamos con la encuesta o con el estudio este. 70% de las personas dice que tiene mucho miedo con la situación que vive el país en términos de seguridad. Y no es para menos, 70%. E influyen un montón de factores, como el juez Héctor Barraza, por ejemplo, que comentábamos en mi programa de ayer. Un personaje irresponsable que obliga a entregar los datos de testigos protegidos y de policías, ¿no es cierto?, que son infiltrados en las bandas, y obliga a entregar los datos personales de estas personas a los abogados de los narcos, o sea, a los narcos. Entonces todo esto crea un clima de inseguridad, lo que se vive en el norte sobre todo. Luego, el Consejo Constituyente rechaza la enmienda que expulsaba al inmigrante irregular, al inmigrante ilegal, con votos evidentemente del Partido Comunista, del Frente Amplio y de los tontos útiles de Evópolis, de Renovación Nacional y de la UDI. Siguiendo, ¿verdad?, la orientación de la Agenda 2030 del globatotalitarismo de las Naciones Unidas, que quiere crear toda una imagen de un puro país universal que se rija por las normas que ellos dictaminan, ¿verdad? Y este mismo Consejo Constituyente, que en definitiva rechaza la preocupación por la soberanía, por la inquietud, pues, amigo. Estamos inquietos porque entra Pedro, Juan y Diego como los del los narcos, ¿verdad?, del Tren de Aragua, de la célula gallego, ¿no?, los gallegos, y otras del Tren de Aragua. Gente que entra por pasos irregulares y se instala en el norte. Yo he estado en el norte hace poco. Y levantan sus carpas en las veredas, a orillas de la playa. Es asqueroso, amigo, es increíble. Entonces, esta Agenda 2030 al país lo obliga a recibir. ¿Pero por qué? ¿Acaso no somos un país soberano? Pues bien, esto influye sobremanera en la percepción de inseguridad que tenemos los chilenos. Entonces, claro, no hay una preocupación ni del gobierno, ni de este nuevo consejo que está ahí, que de verdad va pintando para un rechazo pleno en diciembre. Pero en fin, sigamos. 4 de cada 5 personas señala haber cambiado hábitos de vida por seguridad, por su seguridad. Entonces, como salir de noche, ajustar los horarios de salida de la casa, ¿verdad? En fin. Y es una preocupación muy, muy generalizada. Y entonces, respecto de esto mismo, el estudio también consulta sobre las instituciones vinculadas con seguridad y su evaluación. ¿Cuál es la opinión que la gente tiene de estas instituciones? La mejor evaluada es la Policía de Investigaciones, la PDI. Es la mejor evaluada con
50,7%. Seguida de Carabineros, bien cercana, 49,5%. Son las instituciones mejor evaluadas en términos de seguridad, ¿verdad? En cuanto a eficiencia y cómo uno se siente, digamos, protegido por estas policías. Pero las otras instituciones no gozan de ninguna evaluación positiva por parte de la gente, pero con justa razón. De las peores, ¿verdad? El Congreso aparece en primer lugar. Entonces, ustedes ven cómo el chileno, como usted, como yo, que vivimos la realidad del día a día, tenemos una noción del sentido común de aquello que nos afecta. Porque vivimos en este país. No vivimos en un país inventado como el del gobierno. No, este es nuestro país. Y las cosas están acá y esa es la percepción que tenemos. Y no porque, como dijo un personaje nefasto de la política, Jadwe, es porque la gente veía mucha televisión. Entonces, claro, veía mucha televisión y sentía que había muchos crímenes. O sea, hay crímenes todos los días, pues. 3, 4, 5 en distintas partes, aquí en Santiago, a cada rato, a cada minuto, en todos los lugares. Entonces, claro, el Congreso es el peor evaluado, en primer lugar, de deficiencia. Y tienen toda la razón, nuestros congresistas son un circo. Aunque se enojen, me da igual. Luego el Poder Judicial, y díganme si no. Yo colocaría Congreso y Poder Judicial en el mismo nivel. ¿Cuántos Héctor Barraza, cuántos jueces de garantía Héctor Barraza tenemos en el país? A cada rato nos estamos informando por medio de la prensa cómo estos jueces actúan, dejando en libertad a narcos, a delincuentes comunes, a terroristas, o si no quedan en libertad, los llenan de prebendas, de beneficios carcelarios que ningún otro preso tiene. Lo hemos visto en el sur, a propósito de los mapuches terroristas y de los terroristas en general. Entonces sabemos cómo actúa el Poder Judicial. Varios de ellos son corruptos. Sin duda, la prensa a cada rato tenemos información. Algunos son de verdad dueños absolutos, como este juez Barraza. Yo decía ayer, ni se le ocurra ser testigo, oiga, de nada. Porque además el juez Barraza se cansa ligerito, como él dijo. ¿Va a ser testigo de qué? Si los jueces de garantía, muchos de ellos, son una garantía para los narcos, pues, pero no para usted si es un testigo. ¿Ve que su nombre va a ir a dar a manos de los abogados de los narcos, o sea, a manos de los narcos? Entonces, claro, y después no quieren que nos sintamos inseguros. Después reclaman si hablamos contra el gobierno. Y fíjense ustedes que Espacio Público dice que el gobierno ha ejecutado solamente el 19% de fondos del plan contra el crimen organizado. Después, que habló tanto en la cuenta pública del año pasado, ¿recuerdan? Sobre el aumento presupuestario para combatir el crimen organizado y qué sé yo, aquí está. Espacio Público dice que solo el gobierno ha ejecutado
el 19% de los fondos del plan contra el crimen organizado. Ustedes ven cómo cuando se habla de seguridad son varias las variables, son varias las instituciones, los organismos, que por un lado estudian mediante investigación seria lo que sucede respecto de la seguridad en Chile en cuanto a la percepción que nosotros, los ciudadanos, tenemos de la tal mentada seguridad que ya hemos visto que no pasa nada con ella, ¿no? Y claro, y por otro lado, de los organismos encargados de la seguridad, que es el Ejecutivo en primer lugar, y luego el Congreso, o sea, los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Los organismos, las instituciones peores evaluadas por la ciudadanía, por usted seguramente, por mí de todas maneras. Por mí de todas maneras, porque soy uno de los que cambió su hábito. Sin duda. Uno ya piensa mucho en salir como lo hacía antes, en ir a visitar a un amigo, ir por ahí, ¿no es cierto? Compartir en algún lugar, ya, porque la inseguridad es completa. A usted lo asaltan donde esté. En fin, es un tema serio y ojalá que pasadas las festividades 18eras, el gobierno tome la agenda de los temas que a usted le interesan, pues amigo, que a mí me interesan, que a los chilenos nos interesan. Esta agenda que un poco hablábamos ayer, la agenda presupuestaria, la agenda sobre salud, educación, que es un desastre. Seguridad. Esa es la primera preocupación que tiene el chileno. Pero en fin, la cosa yo creo que va de mal en peor. Ustedes vieron, 70% más, poco más, menos. Piensa que esto va a empeorar en el futuro, no va a mejorar. Esa es la percepción, o sea, en vez de uno tener una cierta esperanza, pero vemos que no hay ninguna esperanza. Ahora el presidente se va a las Naciones Unidas. Seguramente allá va a hablar de la conmemoración porque de eso habla. No veo que hable de otra cosa. Entonces va a seguir hablando de los 50 años, de lo bueno que era Salvador Allende y su gobierno, y bueno, y de toda esta mirada, ¿no es cierto?, parcelada que hay sobre el 11 de septiembre. Esta visión. Mañana vamos a tocar un poco este tema, a retomarlo, a través de declaraciones del Senado y de algunos intelectuales chilenos, que entre paréntesis hace tiempo que viven fuera de Chile. Porque mucha gente que vive fuera de Chile habla de lo lindo que era Chile con Salvador Allende, porque vive fuera, o de lo lindo que estamos hoy. Es fácil, pues, a miles de kilómetros. Entonces, bueno, pero amigos, así están las cosas hoy. Hay un punto que voy a tocar mañana, lo quería tocar hoy, que es la preocupación de los políticos, sobre todo de los políticos del Consejo Constituyente, por el rechazo a ellos, pues, por el rechazo a esta constitución que va a salir de ahí, que ya algunos lo llaman el Bodrio 2.0. Están preocupados, pero ¿cómo no van a estar preocupados? Pero mañana vamos a tocar ese tema con mayor atención, porque ahora ya estamos terminando el programa de hoy miércoles, para conversar este tema que es interesante sobre el rechazo a esta constitución.
Yo tengo algunos artículos que voy a comentar mañana. ¿Y por qué? Artículos que a mí me dicen que yo voy a rechazar. Yo voy a votar en contra, fundamentándome en 3, 4 artículos que ya con eso para mí basta y merece mi voto en contra. Pero eso lo vamos a conversar mañana, amigos. Dejo planteada esta inquietud. Así que, como siempre, muchas gracias por su atención y mañana jueves 21 aquí en Política con Carreño. No se olviden. Chao, amigos.